Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta una de las últimas sesiones de este congreso de la SEN, titulado Diabetes y enfermedades renales hereditarias. Primero paso a presentarme. Soy la doctora Suárez, del Laboratorio de Inmunología Translacional del Instituto de Investigación del Principado de Asturias y el Hospital Universitario Central de Asturias, y tengo el placer de comoderar esta charla con la doctora Ana Massagué, del Laboratorio de Fisiopatología Renal del Instituto de Investigación del Vall d'Hebron. A estas alturas del Congreso creo que ya conocemos un poco la dinámica, pero deciros que en el momento que entren los vídeos podéis empezar a hacer las preguntas en el lápiz que tenéis ahí a mano derecha de la pantalla, de manera que os lo agradeceríamos que fuerais haciéndolas durante el transcurso de la presentación para así luego poder tener una discusión un poco más ágil. Y sin más retrasar esta sesión, pues damos paso a los vídeos de la primera parte de la discusión. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. El trabajo del que les voy a hablar se llama pitavastatina, escasos efectos adversos en la homeostasis de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 y dislipemia, y se ha realizado en un hospital de Estambul. Por ello, las diapositivas, como podrán ver, estarán todas en inglés, aunque yo obviamente voy a hablar en español a lo largo de la presentación. Como les decía, es bien conocido que la mayor parte de las estatinas tienen un cierto grado de efecto diabetógeno y que pueden empeorar el control glucémico e incluso pueden producir diabetes. Esto está claramente demostrado para la rosuvastatina, por ejemplo, la atorvastatina o la simvastatina, que es la más clásica de todas. Sin embargo, últimamente parece que hay datos que sugieren que la pitavastatina estaría más o menos libre de este problema, o al menos lo tendría de una manera menos intensa. Para comprobar esto hemos realizado un estudio con diseño PROBE, es decir, prospectivo, abierto y con objetivos ciegos, utilizando 3 grupos de pacientes, con un total de 230 pacientes reclutados, a los cuales se trató o bien con atorvastatina de 20, o bien con rosuvastatina de 10, o bien con pitavastatina de 2 miligramos, y se comprobaron los cambios o variaciones respecto a la glucemia y los parámetros lipídicos. Como podemos ver aquí, desde el punto de vista inicial no había ninguna diferencia en ninguno de estos parámetros, ni en lo que se refiere a la glucemia basal o la hemoglobina glicada, ni en los parámetros lipídicos habituales entre todos los grupos. Las diferencias no eran significativas en absoluto. También podemos señalar que no había diferencias en cuanto al sexo, en el número de hombres y mujeres que fueron incluidos, la edad media, el índice de masa corporal, la presencia de hipertensión o el tratamiento con metformina, combinaciones de la metformina o incluso con insulina. Todas las diferencias eran no significativas entre los 3 grupos, que, como podemos ver, tenían un número de pacientes bastante similar: 63 en la atorvastatina, 61 en la rosuvastatina y 60 con pitavastatina. Las reducciones que observamos fue importante en la glicemia. En los pacientes con pitavastatina se redujo casi un 14% respecto a la basal, mientras que prácticamente no se modificó con rosuvastatina y se redujo muy levemente con atorvastatina. Casi el 40% de los pacientes que se trataron con pitavastatina lograron una reducción mayor del 10% del nivel de glucemia basal, que es más del doble de lo que se conseguía con los otros 2 fármacos. No hubo diferencias en la reducción del colesterol, fue simplemente todos. Y la reducción superior al 50%, que es un objetivo que ha aparecido últimamente en las guías, pues se consiguió en un número similar en los 3 grupos de tratamiento. No hubo diferencias. Sí que hubo una ligera diferencia en el incremento de HDL, que se elevó ligeramente con la pitavastatina y sobre todo se redujo con la atorvastatina. También había un porcentaje mayor de pacientes en los que se elevó la HDL comparativamente. No hubo diferencias en los cambios en el colesterol no HDL, ni en los triglicéridos, ni en el número de pacientes que logró alcanzar el objetivo de menos de 150 miligramos de decilitro de triglicéridos. Como podemos ver aquí, el colesterol LDL se redujo en los 3 grupos de manera significativa, pero no hubo diferencias entre ellos.
como no lo hubo tampoco en el número de pacientes que lograron una reducción mayor del 50%, pero sí que era significativa la reducción o los cambios en el colesterol en cuanto al número de pacientes que lo consiguió. Podemos ver que tampoco hubo diferencias con otros parámetros lipídicos, como es el colesterol no HDL, el número de aquellos pacientes que alcanzaron menos de 130 de no HDL, el valor de los triglicéridos o el del colesterol total. Sí que hubo diferencias claras en la glucemia, sobre todo la pitavastatina, que se redujo intensamente respecto a la basal y además mucho más respecto a los otros grupos. La hemoglobina glicada también se redujo solamente la pitavastatina respecto a la basal y respecto a los otros grupos. No llegó a ser significativa la reducción con atorvastatina ni tampoco con rosuvastatina. La reducción, el número de pacientes que lograron una reducción de algún grado de la glucemia fue casi un 20% mayor en los pacientes tratados con pitavastatina, y esto fue significativo. Y también fue más del doble el número de pacientes que lograron una reducción superior al 10% de la glucemia basal en el grupo tratado con pitavastatina respecto a los otros dos grupos. Nuestra conclusión es que la pitavastatina parece tener un efecto no ya negativo, sino positivo sobre la glucemia en los pacientes diabéticos con diabetes tipo 2 y dislipemia, que esta interferencia hace que probablemente se deba de considerar como la droga de elección en este tipo de pacientes, e incluso habría que decir que probablemente aún más en aquellos pacientes que todavía no han desarrollado una diabetes y que utilizando pitavastatina no la desarrollarían. Y además que no existe, no hay inferioridad en la pitavastatina en cuanto a efectividad respecto a la atorvastatina y a la rosuvastatina. Nada más, muchas gracias por su atención y buenas tardes. Hola a todos, soy Enrique Montagut y a continuación presentaré el siguiente trabajo titulado Impacto del trasplante preemptive en los resultados a largo plazo del trasplante simultáneo de páncreas-riñón. Para llevar a cabo este estudio, recurrimos a la base de datos del órgano sólido de la UNOS, en la que recuperamos todos los receptores de un trasplante de páncreas que se habían realizado entre los años 2000 y 2017. De estos pacientes descartamos aquellos que habían sido trasplantados de un trasplante multiorgánico diferente de un trasplante simultáneo de páncreas-riñón, aquellos que procedían de donantes con un peso inferior a los 30 kilos, de acuerdo a los criterios de selección del donante de la ONT, aquellos en los que el receptor tenía un tipo de diabetes distinto a la diabetes tipo 1 o tipo 2, aquellos que procedían de donantes con diabetes o en el que esto no estaba documentado, y aquellos que habían recibido una modalidad de trasplante páncreas después de riñón o páncreas aislado. En total, recuperamos 9.690 receptores de un trasplante simultáneo de páncreas-riñón. De estos 9.690 pacientes los dividimos en dos grupos. Un grupo de pacientes que había sido trasplantado preemptive, es decir, antes del inicio de diálisis, en total 1.796 pacientes, y un grupo que había estado ya en diálisis, es decir, trasplantado de renopáncreas cuando ya se había iniciado el tratamiento renal sustitutivo. En total, 7.894 pacientes. En estos dos grupos llevamos a cabo un análisis tanto de la supervivencia del paciente como también de la tasa de fracaso del páncreas, así como también de la tasa de fracaso del injerto renal. Como podemos ver, existían una serie de diferencias estadísticamente significativas en las características basales, si bien es cierto que si nos fijamos en los valores, vemos que desde el punto de vista clínico estas diferencias son poco significativas. Como por poner un ejemplo, vemos que la diferencia en cuanto a edad es tan solo de un año entre ambos grupos. Por otro lado, sí que hay alguna característica relevante, como puede ser el tiempo de duración de la diabetes. Vemos que los pacientes que habían estado trasplantados en forma preemptive tenían un tiempo de duración de la diabetes que era de media 3 años superior al grupo en diálisis. Cuando analizamos la supervivencia del receptor, lo que vemos es que a los 5 y 10 años ya el grupo que sería trasplantado en preemptive presenta una tasa de supervivencia del receptor significativamente superior respecto al grupo en diálisis, diferencia que llega a ser del 79% respecto al 71% a los 10 años. Cuando además estratificamos el grupo en diálisis según el tiempo de duración de la diálisis pretrasplante, es decir, en menos de 12 meses y más de 12 meses, vemos que el grupo que había estado en diálisis mayor o igual a 12 meses exhibe las peores tasas de supervivencia respecto al grupo preemptive, siendo esto significativo.
Cuando analizamos la tasa de pérdida del injerto pancreático, nos damos cuenta que en este caso no existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Tampoco cuando estratificamos el grupo en diálisis de acuerdo al tiempo en diálisis pretrasplante de menos de 12 meses o mayor o igual a 12 meses. Cuando en cambio analizamos la supervivencia del injerto renal, lo que vemos es que ya a los 5 años y especialmente a los 10, la tasa de supervivencia del injerto renal es significativamente superior en el grupo que había estado trasplantado en preemptive respecto al grupo en diálisis. Y lo mismo se observa cuando estratificamos el grupo en diálisis en menos y más de 12 meses de duración antes del trasplante, siendo el grupo con peor tasa de supervivencia aquel que había estado en diálisis durante un tiempo superior a los 12 meses. Cuando analizamos la supervivencia del paciente, pero teniendo en cuenta los grupos de receptores con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, vemos que en los diabéticos tipo 1 los resultados son superponibles a los que hemos visto para toda la cohorte, es decir, que los receptores trasplantados en modalidad preemptive presentan una mayor supervivencia respecto al grupo en diálisis, pero cuando analizamos los diabéticos tipo 2 vemos que esta diferencia no es estadísticamente significativa entre ambos grupos. En el caso del injerto pancreático, vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, ni tanto para diabéticos tipo 1 ni tanto para diabéticos tipo 2. Cuando analizamos la supervivencia del injerto renal, vemos que la supervivencia del injerto es significativamente superior en el grupo preemptive respecto al grupo en diálisis cuando analizamos estos resultados en la cohorte para diabéticos tipo 1. Mientras que si analizamos únicamente los pacientes con diabetes tipo 2, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Cuando realizamos un análisis mediante un propensity score ajustado por diferentes covariables tanto del donante como del receptor, observamos que para la supervivencia del receptor, el haber recibido un trasplante renopáncreas en diálisis aumentó hasta en un 66% y de forma significativa el riesgo de mortalidad respecto a la modalidad preemptive, siendo de hasta un 78% cuando el tiempo en diálisis era superior a los 12 meses. Cuando analizamos la supervivencia del injerto pancreático, vemos que el trasplante en diálisis no se asoció a un aumento significativo del riesgo de pérdida del injerto pancreático. Finalmente, cuando analizamos la supervivencia del injerto renal, vemos que el trasplante renopáncreas en diálisis aumentó hasta en un 46% y de forma significativa el riesgo de pérdida del injerto renal, siendo de hasta un 53% cuando el tiempo en diálisis es superior a los 12 meses. Cuando analizamos las causas de pérdida del injerto renal y del injerto pancreático, vemos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de pacientes. De la misma manera, tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las complicaciones post-trasplante entre ambos grupos de pacientes. Finalmente, cuando realizamos un análisis por propensity score con la finalidad de establecer si el trasplante renopáncreas en diálisis aumenta o se asocia a un mayor riesgo de complicaciones post-trasplante, vemos que este tipo de modalidad respecto a la preemptive tampoco se asoció a ninguna de las diferentes complicaciones observadas en estos pacientes. Como conclusiones, podemos decir que el trasplante renopáncreas preemptive se asocia con un aumento de la supervivencia del injerto renal y también del propio paciente, aunque parece que no afecta de forma significativa a la supervivencia del injerto pancreático, que la supervivencia del injerto renal como también del paciente son incluso peores cuanto mayor es el tiempo del paciente en diálisis antes del trasplante y que esto parece ser que solo se ha circunscrito a los pacientes diabéticos tipo 1. Por tanto, de acuerdo con los resultados, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal y diabetes que son potencialmente elegibles para recibir un trasplante renopáncreas deberían ser derivados de forma precoz, preferiblemente con filtrados en torno a 15-20 ml por minuto, para ser evaluados para inclusión en lista de espera de trasplante renopáncreas. Muchas gracias. Hola, me llamo Luis Alberto Vigara Sánchez, soy residente de cuarto año del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y voy a presentar la comunicación oral Experiencia del uso de análogos del GLP-1 en una unidad de trasplante renal. La diabetes sigue teniendo una prevalencia elevada en los receptores de trasplante renal. Cerca del 40% de todos los pacientes que se someten a un trasplante de riñón son diabéticos, predominantemente diabéticos tipo 2, y de un 10 a un 20% adicional de los receptores no diabéticos desarrollan diabetes en el post-trasplante. Tanto la diabetes mellitus tipo 2 persistente como la diabetes post-trasplante afectan negativamente a la supervivencia del injerto renal. Estos hallazgos obvian la necesidad de modificar los factores de riesgo en esta población. Sin embargo,
los datos sobre los nuevos fármacos antidiabéticos siguen siendo limitados, ya que los receptores de trasplante renal son excluidos de forma rutinaria de los ensayos clínicos que prueban dichos fármacos. Los agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón han surgido como un agente eficaz para reducir el riesgo de complicaciones asociadas con la diabetes mellitus tipo 2. El GLP-1 endógeno potencia la secreción de insulina dependiente de la glucosa e inhibe la secreción de glucagón en las células de los islotes pancreáticos. Los análogos del GLP-1 se unen y activan los receptores GLP-1, imitando la acción del GLP-1 secretado naturalmente. Las acciones posteriores incluyen mejora en la sensibilidad de la insulina, retraso en el vaciamiento gástrico, supresión del apetito y efectos antiaterogénicos. Los agonistas del receptor GLP-1 son una clase relativamente nueva de antidiabéticos que se utilizan comúnmente para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Además del control glucémico, también tienen otras ventajas, como la pérdida de peso y la mejora del riesgo cardiovascular. Los análogos del GLP-1 conllevan un riesgo menor de hipoglucemia porque inducen la secreción de insulina de una manera dependiente de la glucosa. Pueden usarse en pacientes con función renal reducida y tienen beneficios en la pérdida de peso, siendo especialmente útiles en el aumento de peso que suele ocurrir después del trasplante. Los análogos del GLP-1 se eliminan por degradación proteolítica, por lo tanto, su metabolismo no implica interacciones fármaco-fármaco mediadas por citocromos o transportadores. Sin embargo, como ya hemos mencionado, estos fármacos producen un enlentecimiento del vaciado gástrico, que podrían influir en los niveles séricos de inmunosupresores. El objetivo de nuestro trabajo se centra en describir la efectividad y seguridad de los análogos del GLP-1 en los pacientes trasplantados renales en nuestro centro. Realizamos un estudio de corte retrospectivo de los pacientes trasplantados renales con diabetes mellitus tipo 2 que iniciaron análogos del GLP-1 entre febrero de 2016 y marzo de 2021. Todos los pacientes tuvieron un seguimiento mínimo de 6 meses tras el inicio del tratamiento. Se analizaron variables clínicas y demográficas. Recogimos tipos de análogo de GLP-1 y dosis. Se recopiló filtrado glomerular, proteinuria y peso al inicio del tratamiento y posteriormente a los 6 y 12 meses. Analizamos control glucémico, tensión arterial y perfil lipídico. Documentamos los rechazos y efectos adversos. Se realizó un análisis descriptivo y se compararon variables descritas antes y después del inicio del tratamiento. Se realizaron test paramétricos y no paramétricos según la normalidad de la muestra. Durante este periodo, 61 trasplantes renales iniciaron tratamiento con agonistas del GLP-1. De ellos, 40 tienen al menos 6 meses de seguimiento y son la población de estudio. 26 trasplantes renales han cumplido ya un año de seguimiento. El 52,5% eran varones, con una edad media de 62,8 años. El análogo de GLP-1 más empleado fue semaglutida. La mediana del tiempo del inicio del fármaco tras el trasplante renal fue de 38,5 meses. Como podemos ver en la tabla 2, se observa un aumento del filtrado glomerular al año, siendo esto estadísticamente significativo. La proteinuria medida por cociente albúmina creatinina se redujo al 6º mes y al año, siendo esto también estadísticamente significativo. Por otro lado, observamos una reducción significativa del peso y la hemoglobina glicada a los 6 meses y al año. Centrándonos en los niveles de colesterol, encontramos un descenso significativo de los niveles de colesterol total y LDL a los 6 meses. Sin embargo, no observamos diferencias significativas en los niveles de HDL y triglicéridos a los 6 meses y al año. Si analizamos las cifras de tensión arterial, observamos un descenso significativo de la tensión arterial sistólica al año. Sin embargo, no encontramos diferencia en las cifras de tensión arterial diastólica. En cuanto a la dosis y niveles de tacrolimus a los 6 y 12 meses del inicio del fármaco, no encontramos diferencias significativas. En cuanto a los efectos adversos, 6 pacientes sufrieron efectos adversos gastrointestinales. Únicamente 2 pacientes precisaron un descenso de la dosis del análogo de GLP-1 por dichos efectos. En 2 pacientes se suspendió el análogo de GLP-1 por un excesivo control glucémico. No se documentaron episodios de rechazo durante el seguimiento.
Como conclusiones, el uso de análogos del GLP-1 en pacientes diabéticos trasplantados renales disminuye la proteinuria, el peso, la hemoglobina glicada, tensión arterial sistólica, colesterol total y LDL, por lo que podría mejorar el perfil cardiovascular. Se observa una mejoría de la función renal tras el tratamiento con dicho fármaco, que debe ser confirmada por más estudios. Su uso parece seguro en el paciente trasplantado renal y no altera los niveles séricos de tacrolimus. No se objetivaron episodios de rechazo durante el seguimiento. Los efectos adversos no parecen ocurrir en mayor frecuencia en los pacientes trasplantados renales. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sheila Bermejo, soy nefróloga del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y hoy os presento el trabajo titulado Retinopatía diabética y/o nefropatía diabética como riesgo de enfermedad renal crónica terminal en los pacientes diabéticos. Se ha evidenciado que entre un 50 y un 60% de los pacientes biopsiados presentan lesiones de nefropatía no diabética en la biopsia renal. Los efectos de nefropatía no diabética tienen un mejor pronóstico renal y supervivencia, así que el papel de la biopsia renal es claro en este grupo de pacientes. La retinopatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes asociada frecuentemente a nefropatía diabética, así como a enfermedad cardiovascular subclínica. El objetivo de nuestro estudio fue estudiar el pronóstico renal y la supervivencia de los pacientes afectos de nefropatía diabética en función de la presencia o no de retinopatía diabética. Para ello, realizamos un estudio retrospectivo, observacional, multicéntrico del resultado anatomopatológico de pacientes diabéticos con biopsia renal. Se incluyeron un total de 18 centros españoles. Se obtuvo una cohorte total de 832 pacientes y prácticamente la mitad, un 49,6%, fueron afectos de nefropatía no diabética, un 39,5% afectos de nefropatía diabética aislada y un 10,8% afectos de formas mixtas. Comparamos las características basales de la población en función del diagnóstico histológico y encontramos diferencias, de tal forma que los pacientes afectos de nefropatía diabética aislada eran mayores, tenían una peor función renal y tenían mayor presencia de micromaturia. Por otro lado, los pacientes afectos de nefropatía diabética aislada tenían una mayor proporción de diabéticos tipos 1, tenían una mayor duración de la diabetes, mayor presencia de retinopatía diabética y de vasculopatía periférica. En cuanto al pronóstico renal en los pacientes afectos de nefropatía diabética aislada, realizamos en función de si tenían retinopatía diabética o no. Los pacientes afectos de nefropatía diabética con retinopatía diabética, en un 58,9% de los casos, necesitaron terapia renal sustitutiva durante el periodo de observación. En cambio, los pacientes sin retinopatía diabética, un 40,7% de ellos requirieron terapia renal sustitutiva. En cuanto a los pacientes afectos de nefropatía no diabética, obtuvimos que los pacientes afectos de nefropatía no diabética y con retinopatía, un 39,1% necesitaron terapia renal sustitutiva. Por otro lado, los pacientes que no tenían retinopatía diabética presentaron necesidad de terapia renal sustitutiva de un 23,9% de los casos. En cuanto a la mortalidad, en los pacientes afectos de nefropatía diabética aislada, obtuvimos que los pacientes afectos con retinopatía murieron un 28,6% de los pacientes y los que no tenían retinopatía diabética un 22,7% de los pacientes. En cuanto a la mortalidad en nefropatía no diabética, obtuvimos que los pacientes con retinopatía murieron en un 15,2% de los casos, 7 pacientes, y los que no tenían retinopatía diabética, un 15,4% de ellos. Con estos resultados realizamos un análisis univariado mediante las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier en cuanto al pronóstico renal, comparando según varios factores. El primero de ellos, retinopatía diabética, y efectivamente los pacientes afectos con retinopatía diabética tenían un peor pronóstico renal. En cuanto al diagnóstico histológico, los pacientes afectos de nefropatía diabética tenían un peor pronóstico renal. Y los pacientes que tenían retinopatía diabética y nefropatía diabética en la biopsia renal tenían también un peor pronóstico renal.
En vista de estos resultados, realizamos un análisis multivariado de Cox para inicio de terapia renal sustitutiva y encontramos los siguientes factores de riesgo: mayor edad, mayor nivel de proteinuria, una peor función renal, mayor nivel de creatinina, la presencia de retinopatía diabética, la presencia de nefropatía diabética en la biopsia renal y cuando se suma la presencia de retinopatía diabética y nefropatía diabética, también es un factor de riesgo independiente para inicio de terapia renal sustitutiva en estos pacientes, con una hazard ratio ligeramente superior. Por ello, las conclusiones de nuestro estudio fueron que la presencia de retinopatía diabética y o nefropatía diabética confiere un peor pronóstico renal a los pacientes diabéticos y que el diagnóstico de la microangiopatía diabética en términos de retinopatía diabética y o nefropatía diabética es crucial, ya que confiere un peor pronóstico renal, indicando los pacientes en riesgo de progresión a enfermedad renal terminal. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes por su excelente precisión y claridad en las ponencias y vamos a pasar a unos minutos, entre 12 y 15 minutos que tenemos de discusión. De momento no ha entrado ninguna pregunta para estos ponentes. Bueno, vamos a dar un poco de tiempo, animaros a los que estáis participando de esta sesión a contribuir con vuestras preguntas y no sé si quiere empezar la doctora Massagué con alguna pregunta dirigida a alguno de estos 4 ponentes o... La verdad es que ha sido clarísimo, ¿no? Nos habéis explicado todas las bondades de los ensayos que habéis hecho, está muy bien. Quizá la primera presentación, cuando... Perdón, Nicolás, ¿no? Nicolás, sí. No sé si... Nicolás, comentabas que la pitavastatina baja la glucosa de forma importante en el plasma, que por tanto sería el fármaco de elección frente a los otros 2 que nos has presentado, aunque sube un poco la HDL, 1,2%. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de estos 3 fármacos y por qué esta es capaz de bajar la glucosa plasmática de forma tan clara respecto a los otros 2? ¿Tenéis idea de esto? Pues, hombre, si tú te pones a leer ¿Se me oye, no? Sí. Sí, vale. Que me ha entrado la duda. Digo, a ver si voy a ponerme a hablar sin necesidad. Se han publicado diversos mecanismos. Todo parece indicar que en alguno de las ramas ¿cómo se llama esto? Del coenzima A del mevalonato, parece que cuando tú utilizas pitavastatina es como menos efectiva en eso que las otras, pero no por eso deja bajar el colesterol. Lo que pasa es que tendríamos que entrar en una discusión muy larga. Si queréis yo os paso algún paper de los que se han publicado sobre eso, pero creo que cedería el tiempo. No somos expertos como tú en el tema, pero yo me refería más a la bajada de glucosa, no tanto a la parte de HDL. Sí, bueno, pero es que es que probablemente no sea el efecto no es que baja la glucosa, sino que produce menos elevación que las otras. Vale. O sea, no es positivo de bajada, sino que tiene menos efecto negativo que la atorvastatina o que la rosuvastatina. Yo creo que es como sería. Pero de todas maneras, esto desde el punto de vista clínico es importante, porque quieras que no, estás implicando, yo creo que lo más desgraciado de toda esta historia, ¿no? Que es la cantidad de personas que se vuelven diabéticas porque se les pone una estatina. Claro. Con lo cual, cambias un problema que es importante, que es tener el colesterol alto, por uno que yo creo que es mucho peor todavía, que es tener una diabetes. Cierto, lo has hecho mucho al revés, pero efectivamente este es el fármaco, ¿no? Según los ensayos que habéis hecho, claramente lo demuestra. Es el ensayo, el fármaco, efectivamente. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Muy bien, Nicolás, yo siguiendo esta misma línea quería preguntarte así también un poco más desde la básica y no tanto como vosotros que estáis continuamente con los pacientes, ¿qué unión va a tener esto con los nuevos inhibidores SGLT2? ¿Cómo podría sustituir, acompañar, compensar? Efectivamente, yo creo que esto es una opción interesante porque te implica, o sea, sobre todo lo que se ha trabajado con los inhibidores de la HMG-CoA es sobre la base de prevenir que el paciente se vuelva diabético. Pero en este sentido, lo que viene a demostrar nuestro trabajo es que incluso en un paciente que ya es diabético,
te vale la pena utilizar este tipo de utilizar pitavastatina, porque también vas a reducir la glucemia. Evidentemente, esto es un efecto combinado con el inhibidor de la SGLT2, ¿no? Ahora, también es cierto, pues no voy a vender productos que no tienen capacidades que no tiene el producto, ¿no? Lo mismo que tenemos demostraciones de que utilizar un inhibidor de la SGLT2 mejora el pronóstico renal a largo plazo, aunque ha habido algún estudio que ha sugerido que utilizar un inhibidor de la hidroximetilglutaricoenzima A, una estatina, vamos a dejarlo en cortito, puede también mejorar el pronóstico a largo plazo. Realmente no tenemos grandes estudios que nos lo demuestren. Es decir, los utilizamos para reducir riesgo cardiovascular esencialmente. Entonces, yo no consideraría utilizar la pitavastatina como hipoglucemiante, pero probablemente si tuviera que elegir probablemente no, y además lo hago, si tuviera que elegir una estatina para acompañar a un paciente el tratamiento hipoglucemiante, evidentemente utilizaría pitavastatina. Perfecto, esa es la idea. Y solo por una curiosidad, ¿estos datos habéis tenido una cohorte también española en los que habéis podido...? No, esto es un trabajo exclusivamente hecho en varios hospitales, en varios servicios de cardiología de Estambul. De Estambul y demás sitios de Turquía. Y que realmente está mal firmado porque teníamos que haber puesto los investigadores del estudio, pero el problema es que el nombre del estudio está en turco. Y aunque yo a estas alturas debería de saber algo de turco, aparte de dar las gracias, no te creas tú que sé mucho más, así que preferí dejarlo como estaba. Muy bien, perfecto. Vale. Pues muchas gracias, Nicolás. A vosotras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mientras que seguimos aquí esperando a ver si nos entra alguna pregunta más, yo tenía una también para Enrique, sobre, que no sé si se me ha escapado un poco en la charla, pero esa... Aquí sigue hablando. Vale, pues sí. Yo por la hidroxipate que le voy a quitar el... Ah, sí, mejor. Eso. El nivel de daño renal o el filtrado glomerular de lo que se partía en aquellos pacientes que habían estado en diálisis o no en diálisis, ¿tenía algo que ver luego en la supervivencia de este injerto renal? Esto es un dato que la verdad es que no hemos mirado, porque sí que nos hubiera gustado estratificar por el filtrado, ¿no? En función de cuándo se entra a diálisis, claro, a trasplante. Claro, es una corte americana, que los criterios son un poco distintos respecto a los nuestros. En teoría, por debajo de 20, es más o menos lo que se empieza, pero este dato como tal recogido no estaba. Pero sí que es verdad que nos hubiera gustado estratificar por el filtrado. No sé exactamente si hubiera tenido alguna relación, la verdad, no lo sé. Pero bueno, en principio sí que sería un dato que nos hubiera gustado estratificar, pero es un dato de que no disponemos, no lo sabemos. Vale, sí, porque evidentemente que a lo mejor con filtrados tan bajos en los que ya entran con diálisis, el pronóstico ya de por sí puede llevar a una peor evolución, ¿no? Sí que creo probablemente, ya es un poco especulación, pero claro, el estudio para entrar en lista de espera, sobre todo cuando es para un trasplante doble renal y pancreático, se alarga quizá algo. Probablemente no es un poco el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Que se deriven los pacientes un poco más pronto para intentar incluirlos y trasplantarlos antes de que entren en diálisis. Es verdad que muchas veces vemos que si llegan pacientes en prediálisis con filtrados ya justos, que durante el estudio para incluirse en lista de espera ya entran en diálisis, con lo cual ese es un poco el mensaje que queríamos remarcar y por eso probablemente sí que el filtrado, ¿no? Cuanto más pronto, sin pasarse obviamente, sería yo creo más beneficioso. ¿No? ¿Y era todo hemodiálisis o había alguna distinción entre tipo de diálisis? No, era todo hemodiálisis. Los que están en peritoneal los excluimos, sí. O sea, tampoco había tantos, la verdad es que no recuerdo el número exacto, pero no era más de un 5% de la muestra. Muy bien. Bueno, no sé si la doctora Masagué quiere alguna pregunta más. No, yo tenía una en la línea que tú has preguntado, ¿no? A Nicolás, porque me ha parecido interesante. Ay, perdona, Enrique. Enrique, sí. Me pareció interesante justamente eso, ¿no? Si es que entraban peor y los que estaban dializados y por eso también había... No, vale, no, pues... No, ninguna más, simplemente, pues, no sé, también a Sheila, ¿no? Sheila Bermejo. ¿Cómo explicaríais el hecho de que los pacientes que tienen retinopatía diabética y nefropatía diabética sean los que tengan más mortalidad? ¿No? Es lo que has dicho al final.
Y el HARS. Bueno, peor pronóstico renal, sí. Perdón, Sí. pronóstico renal, sí, es diferente. Lo tenía. Sí, de hecho... diabética. ¿Por qué razón sería esto? ¿Lo podéis explicar de alguna forma? Sí, de hecho ya estaba demostrado previamente que los pacientes afectos de retinopatía diabética tienen más daño de subclínico de órgano diana. Por ejemplo, hay publicado un estudio reciente en el cual se evidencia que los pacientes afectos de retinopatía diabética tienen mayor calcificación de las arterias coronarias. Entonces, esto es un marcador pronóstico de que puedan hacer un evento cardiovascular, ¿no? Entonces, esto yo creo que se puede extrapolar a otros daños de órgano diana, ¿no? En este caso, el riñón. Entonces, lo que es bonito del trabajo es que si os fijáis en análisis multivariante, el hecho de tener retinopatía diabética sola ya confiere, es un factor de riesgo independiente para inicio de terapia renal sustitutiva, al igual que el hecho de tener nefropatía diabética, ¿no? Pero cuando se juntan los dos factores, la hazard ratio aún sube un poco más. Entonces, es como que tener las dos afecto de retinopatía diabética y nefropatía diabética es peor para nuestros pacientes. Entonces, es importante, yo creo, tener catalogado muy bien a los pacientes con retinopatía diabética, puesto que estos son los que tienen mayor carga cardiovascular, ¿no? Y yo creo que esto se explica por el propio mecanismo de la diabetes, ¿no? Es una microangiopatía, entonces, que afecta de forma multiorgánica y afecta tanto a la retina, ¿no? como al riñón, eso en el caso de microangiopatía, pero también está relacionado con la macroangiopatía. Por eso estos pacientes también tienen más riesgo cardiovascular a nivel de infartos, etc. Ya, vale. Tiene sentido. Muchas gracias. Yo ahora tenía alguna pregunta para el doctor Vigara o Luis Alberto. Sin tener mucha experiencia en semaglutinia, en los análogos estos de GLP-1, creo que vuestros resultados en trasplante renal son bastante mejores que quizá los que se reportan en enfermedad renal crónica, ¿no? Sobre todo, veis una subida de filtrado glomerular, o por lo menos un poco, no sé si diferentes, o veis una subida del filtrado glomerular, sin embargo no veis bajada de triglicéridos. ¿Cómo lo pondrías en una balanza con los estudios que hay ya bastante más establecidos en enfermedad renal? A ver, los análogos de GLP-1 en el trasplante renal hay series muy pequeñas publicadas, prácticamente no hay datos. Y bueno, lo principal que preocupaba de estos fármacos en el trasplante eran los niveles de inmunosupresores. Después, con respecto a los resultados, en nuestra corte, parece que el descenso del peso no es tan marcado como en otras series en pacientes no trasplantados. Quizá por el tema de los fármacos que toman los pacientes trasplantados, como la prednisona y el tacrolimus, ¿no? Que quizá aumentan peso en estos pacientes. Con respecto a los niveles de colesterol, los datos publicados van más en la línea de colesterol total y LDL. Algunos también pues seguramente hablen de una disminución de los triglicéridos, pero bueno, está en una corte pequeña, evidentemente seguramente aumentando la muestra a lo mejor nos saldría. Y bueno, la verdad es que en cuanto a la tensión arterial también vemos unos resultados magníficos en estos pacientes y la verdad es que un paciente trasplantado renal que tiene un alto riesgo cardiovascular, quizá pues una opción terapéutica en la diabetes, ¿no? Y sobre todo asegurándonos de que no hay más episodios de rechazo y no hay alteraciones en los niveles séricos de tacrolimus, que es lo que más nos preocupaba. No sé si... Sin duda, sí, sin duda unos resultados muy buenos, como dices, más estudios se necesitan en este sentido, pero desde luego los resultados son muy prometedores. Bueno, pues sin más nos hemos quedado sin tiempo. Daros de nuevo las gracias a todos los ponentes por vuestros trabajos y continuamos con la sesión. Gracias. Buenas tardes y gracias por permitirnos presentar los resultados de nuestro proyecto titulado Características clínicas y tratamiento de la enfermedad de Eden tipo 1 en Europa. La enfermedad de Eden se describió inicialmente en 1963 y desde su descripción ha recibido varios nombres.
Actualmente se conoce que el 60% de los casos con fenotipo de enfermedad de DEN están causados por la mutación en el gen CLCN5, que el 15% presentan mutaciones en el gen OCRL y que el 25% restante no presentan mutación en ninguno de estos dos genes o en otros conocidos. Nos centraremos en la enfermedad de DEN tipo 1. Es una enfermedad rara con una prevalencia menor a 1 de cada 2.000 individuos. La prevalencia es desconocida, se calcula que entre 300 y 400 familias están afectadas en el mundo, pero esta es una entidad probablemente con un mal diagnóstico y existen descritas 266 variantes patogénicas actualmente del gen CLCN5. Desde su descripción se han acuñado varias clasificaciones. Una hace referencia a la funcionalidad de la proteína resultante, de manera que la clase 1 es aquella que la proteína se degrada en el retículo endoplasmático, la clase 2 tiene una estabilidad reducida en la superficie celular y la clase 3 tiene una actividad eléctrica disfuncionante. Hay otra clasificación que hace referencia a la severidad de las mutaciones, de manera que se consideran severas las de elecciones, las frame shift mutations, las nonsense mutations y las splicing site mutations, y moderadas las in-frame y las missense mutations. En cuanto al fenotipo clínico de la enfermedad de DEN causada por la mutación de la proteína CLC5, que es un antiporter protones cloro, lo que vemos es que la mayoría de los pacientes presentan proteinuria de bajo peso molecular, pueden presentar nefrocalcinosis y nefrolitiasis y algunos pueden presentar algún dato de síndrome de Fanconi por afectación del túbulo proximal. La mayoría de pacientes afectos son varones, ya que las mujeres presentan un fenotipo menor que normalmente se restringe a la pérdida de proteínas en orina. Cuando estos pacientes se biopsian, los hallazgos son inespecíficos y hay algunos pacientes que presentan algún defecto en el crecimiento o algún defecto en el crecimiento óseo también. No hay un tratamiento curativo para la enfermedad, sino que todas las medidas son de soporte y entre el 30 y el 80% de los varones afectos llegan a requerir terapia renal sustitutiva entre los 30 y los 50 años de edad. Los objetivos de nuestro trabajo fueron describir las características clínicas de nuestra cohorte de pacientes europea e intentar evaluar las diferencias en el fenotipo que había según la edad del paciente en el último seguimiento y también si había alguna diferencia fenotípica en cuanto a la severidad de las mutaciones. Nuestro objetivo también fue recoger las distintas estrategias terapéuticas que se utilizan en los diferentes centros. Para ello creamos una encuesta que se distribuyó vía email, los datos fueron recogidos vía online y se realizó un análisis estadístico. Y así pues, la encuesta estuvo abierta desde septiembre del 2019 hasta julio del 2021. Obtuvimos 58 respuestas de 58 nefrólogos distintos en 57 hospitales de 22 países europeos. Así recogimos datos de 203 pacientes, pero tuvimos que excluir a 43, o bien porque no tenían un registro completo de los datos, o bien porque no tenían la mutación del gen CLCN5 bien documentada. Así pues, incluimos finalmente 160 pacientes con un registro completo. Los pacientes venían, como ven en el gráfico de la derecha, sobre todo de Italia, España, Rusia y Francia, pero también otros países de Europa. Y en cuanto a las características al diagnóstico, todos los pacientes, los 160, eran varones y la mediana de edad al diagnóstico fue a los 7 años. El signo guía que llevó al diagnóstico de la enfermedad fue hasta en el 50% de los casos la proteinuria, pero en otros casos, el 12%, fue el estudio de otro familiar afecto o el hallazgo de nefrocalcinosis en una prueba de imagen hasta en el 12,5%. En cuanto a la historia familiar, el 51,2% de los pacientes presentaban algún otro familiar afecto, mientras que el resto o no lo sabían o no lo presentaban.
Durante el seguimiento, las características fenotípicas, vemos que el 100% de los pacientes presentaba proteinuria y los datos en cuanto a nefrocalcinosis, litiasis o algún parámetro de síndrome de Fanconi eran variables en nuestra cohorte. Así pues, podemos concluir que la proteinuria es el signo guía de esta enfermedad y que presenta una importante variabilidad fenotípica. En cuanto a las diferencias acorde a la edad que los pacientes presentaban en el último seguimiento, vemos que los pacientes mayores eran diagnosticados más tarde, probablemente porque antes se conocía menos esta enfermedad, habían tenido menos episodios de nefrolitiasis y presentaban mayor proporción de nefrocalcinosis, y en cuanto a la función renal y los parámetros analíticos, vemos que, como era de esperar, los pacientes mayores de 18 años en el último seguimiento tenían peor función renal, tenían mayor pérdida de glucosa en orina, pero menos pérdida de calcio y proteínas en orina. Este gráfico es muy representativo de la función renal de acuerdo a la edad de los pacientes, y vemos que con mayor edad más pacientes pertenecían a los grados 4 y 5 de enfermedad renal crónica. De nuestra cohorte, el 63,5% de los pacientes presentaban algún parámetro de enfermedad renal crónica. El 10,7% de los pacientes en esta cohorte requirieron terapia renal sustitutiva, una mediana de edad de 40 años. Si nos fijamos en la severidad de las mutaciones, el 44,1% de las mutaciones de nuestra cohorte eran nonsense, seguidas por missense mutations y otro tipo de mutaciones que aquí ven representadas. Cuando dividíamos los casos según la severidad de las mutaciones, lo que pudimos ver en cuanto a las características fenotípicas es que lo único que diferenciaba a aquellos pacientes con mutaciones severas de aquellos con mutaciones moderadas era la proporción de aminoaciduria, que era mayor en los pacientes que presentaban mutaciones consideradas moderadas. Así pues, podemos concluir que no había una relación fenotipo-genotipo de acuerdo a la severidad de la mutación en nuestra cohorte. En cuanto al tratamiento, como ven en este gráfico, es muy variable y probablemente depende de la adecuación de cada centro a cada paciente. Como ven, algunos pacientes llevaban tiazidas y otros llevaban inhibidores de la renin-angiotensina. Entre el 11 y el 16% llevaban algún tipo de suplemento de potasio de fósforo, y algunos pacientes habían requerido tratamiento con hormona del crecimiento. Como sabemos, no hay terapias curativas para esta enfermedad, solo medidas de soporte. Así pues, podemos concluir que la enfermedad de DEN tipo 1 presenta una evolución clínica variable y que casi todos los pacientes presentan proteinuria de bajo peso molecular, pero variable hipercalciuria, nefrocalcinosis y litiasis, que el fenotipo cambia con la edad, de manera que los pacientes mayores presentan peor función renal, más glicosuria y menos hipercalciuria, que la proteinuria es el signo guía para el diagnóstico de esta enfermedad hasta en el 50% de los pacientes, y que luego al analizarlo todos los pacientes lo presentan de bajo peso molecular, que no hay una relación genotipo-fenotipo de acuerdo a la severidad de la mutación, y que nuestra encuesta revela que solo hay tratamiento de soporte, y que este tratamiento de soporte varía según los centros y según las necesidades de los pacientes. Muchas gracias. Soy Diana Rodríguez Espinosa y les hablaré sobre la elevación de creatina quinasa en pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante en tratamiento con tolvaptan. La poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad hereditaria más común a nivel mundial y es la causante de una proporción importante de pacientes en hemodiálisis y trasplantados renales. En el 2012 se publicó un ensayo en el que se demostró que el tolvaptan, un antagonista del receptor B2 de vasopresina, conseguía
enlentecer la progresión de enfermedad renal. Y luego se comprobó este efecto en pacientes con filtrado glomerular por debajo de 45 hasta 25 mililitros minuto. Lo que se vio como efecto secundario de este fármaco fue mayoritariamente síntomas relacionados con la acuaresis, consecuencias con deshidratación, sequedad de mucosas y síntomas relacionados con esto. Como hallazgo, también se encontró y se comprobó en ambos estudios una hepatotoxicidad, que si bien no era muy común, fue el efecto adverso más importante, ya que podía llegar a insuficiencia hepática. Se lo catalogó como idiosincrático debido a que no se relacionaba estrictamente con la dosis administrada, sino que había un efecto dependiente de cada individuo que ingería el fármaco. Es por esto que, como íbamos a iniciar este fármaco nuevo en nuestros pacientes, en un tratamiento en vida real, decidimos recolectar datos de bioquímica y de síntomas clínicos para ver cómo se comportaba este fármaco en la vida real en nuestros pacientes. Este fue un estudio prospectivo con recolección de datos de octubre del 2018 a marzo del 2021 de todos los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante que se encontraban tomando tolvaptan en el Hospital Clínic de Barcelona. Los resultados. En total encontramos que desde el 2018 hasta el 2021, 37 pacientes habían iniciado tratamiento con tolvaptan. De estos, a 34 les medimos creatinquinasa en sangre. Encontramos que 10 de estos 34 pacientes, es decir, un 29,11%, tenían una creatinquinasa elevada, con una media entre 1368 más menos 2800. De estos 10 pacientes, 7 tuvieron una elevación transitoria, con una media de 446 más menos 359. Y esta elevación de creatinquinasa revirtió al disminuir la dosis o al hacer una pausa temporal de tratamiento. La pausa normalmente fue de alrededor de 2-3 meses. En cambio, el tratamiento tuvo que ser interrumpido en los 3 pacientes restantes y la media de ese CAS de estos pacientes fue de 3.519 más menos 5.000. En uno de los 3 pacientes en los que se suspendió el tratamiento se encontró una hepatotoxicidad concomitante que fue realmente la causa por la que se retiró el fármaco, no hizo insuficiencia hepática, y en cambio los otros 2 no tuvieron elevación de transaminasas, sino que simplemente se retiró el fármaco a pesar de que estaban asintomáticos debido a que tenían una elevación persistente de las ECAs en sangre, con niveles, como han visto, por encima de los 3000. Al correlacionarlo con otros análisis bioquímicos que habíamos recolectado, no encontramos una asociación significativa con los niveles de LDH, ni con enzimas hepáticas, ni con calcio, potasio, osmolaridad urinaria o plasmática, ni tampoco con la dosis de tolvaptan administrada. En la literatura, solo hay un reporte de 2 casos de pacientes en tratamiento con tolvaptan con poliquistosis renal autosómica dominante que hicieron una elevación de ese CAS. Estos 2 casos fueron publicados por compañeros de Vall d'Hebron. Lo que es curioso es que aparentemente un efecto que ha sido muy común en nuestra corte es mayoritariamente asintomático y no hay reportes de mialgias en ninguno de los estudios que se han hecho con tolvaptan en pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante. Sin embargo, sí se reporta una incidencia de fatiga, que la han catalogado dentro de los efectos secundarios a la acuaresis, como si fuera consecuente a la deshidratación. Pero podría ser, tal vez,
que las mialgias estén mal catalogadas como fatiga? No lo sé. En todo caso, el mecanismo por el cual esto ocurre es desconocido. Se cree que tal vez podría ser similar al que se ha planteado para la hepatotoxicidad, que el tolvaptán, al inhibir el receptor V2 de la vasopresina, reduce la cantidad intracelular de AMP cíclico, y así como esto afecta al transporte de bilis a nivel hepático, podría a lo mejor tener algún efecto a nivel muscular. Podría ser una hipótesis. Conclusión. Hemos visto que al hacer un cribado general encontramos que la elevación de creatina quinasa es frecuente. Es por esto que sugerimos añadir CKAS al seguimiento analítico que se le haga a los pacientes en tratamiento con tolvaptán. Y que este seguimiento se debería hacer al menos al iniciar el tratamiento o al aumentar la dosis, tanto para prevenir efectos no deseados como para lograr comprender mejor este fenómeno. Hola, soy Javier Naranjo Muñoz, nefrólogo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y voy a presentar el siguiente trabajo que he realizado en colaboración con la Fundación Pushbert, donde evaluamos la sensibilidad y especificidad de distintos modelos predictivos de rápida progresión en poliquistosis renal. Como saben, la poliquistosis renal es la causa de enfermedad renal hereditaria más frecuente y a día de hoy tolvaptán es el único tratamiento que ha demostrado enlentecer su progresión. Sin embargo, solo está indicado en pacientes con evidencia de rápida progresión. Actualmente existen diferentes modelos y algoritmos que ayudan a predecir la rápida progresión y el objetivo de este trabajo ha sido analizarlos para valorar la utilidad de cada uno de ellos. Para poder analizarlos y compararlos, se eligió la clasificación Mayo como gold estándar. Se reclutaron 164 pacientes, todos ellos tenían una resonancia hecha con la que se calculó la clase Mayo y se etiquetó a los pacientes con estadio C, D y E de la Mayo como rápidos progresadores. Entre los distintos modelos predictivos utilizados se encontraba el algoritmo de la DTA, modelos predictivos en relación con el volumen y la longitud renal, modelos predictivos en relación con el declive filtrado glomerular y otros modelos predictivos como el propio KD y la historia familiar. En cuanto a las características basales de los pacientes, se objetivó de manera significativa más varones en el grupo de pacientes de la clase Mayo C, D y E. La edad y el filtrado fue similar en ambos grupos. Si miramos por estadio de enfermedad renal crónica, sí que se objetivó estadios más avanzados de enfermedad renal en los pacientes con peor clase Mayo y obviamente un mayor volumen y longitud renal en este grupo. En cuanto a genética, se observó una mayor proporción de pacientes con una mutación truncante en PKD1 y una hipertensión antes de los 35 años en el grupo de la clase Mayo CDI. Cuando utilizamos el algoritmo de la EDTA como modelo predictivo, solo 67 pacientes cumplieron la edad y el filtrado establecido para ser evaluados por este algoritmo, de los cuales 56 fueron considerados como rápidos progresadores. Ya que consideramos que el acceso al algoritmo es muy restrictivo y teniendo en cuenta publicaciones más recientes, utilizamos unos puntos de corte de edad y filtrado para el acceso al algoritmo menos restrictivo. Con estos nuevos puntos de corte, el número de pacientes que accedieron al algoritmo subió en un 66% y el número de pacientes identificados como rápidos progresadores subió en un 75%. En cuanto a los modelos predictivos basados en el tamaño renal, se utilizaron modelos predictivos basados exclusivamente en volumen renal total. También se analizó a los pacientes con longitud renal de más de 16 centímetros y medio antes de los 45 años, como describió Butani. Y como novedad, se aplicó la clasificación Mayo a los 109 pacientes que tenían calculado el volumen renal total por ecografía. Se compararon la longitud y el volumen renal obtenidos por ecografía y resonancia, presentando una buena correlación, siendo esta peor a medida que la longitud y el volumen renal aumentaban y teniendo la ecografía en tendencia a mayor tamaño renal a subestimar con respecto a la resonancia. Con respecto a la clasificación Mayo calculada por ecografía, se comparó con la clasificación Mayo calculada por resonancia, presentando una muy buena correlación. Además,
vimos que todos los pacientes que fueron categorizados como clase mayor D y E por ecografía correspondían a pacientes rápidos procesadores en la mayo por resonancia. Y todos los pacientes que fueron categorizados como clase mayor A por ecografía eran pacientes lentos procesadores en la mayo por resonancia. Con respecto a los modelos predictivos en relación con el filtrado, se excluyó a los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 1 debido a que los pequeños cambios de creatinina en estos pacientes reflejan grandes cambios en el filtrado. Y se analizó el declive de filtrado de 5 mililitros en un año, el declive promedio de 2,5 mililitros en al menos 5 años, que fueron los modelos que presentó la DDTA en su algoritmo. Y además, como novedad, se analizó el declive promedio de 3 mililitros durante 5 años y también como novedad se categorizó a pacientes como rápidos procesadores en base únicamente a filtrado y edad. Y otros modelos predictivos que utilizamos, como mencionamos anteriormente, fueron la historia familiar y el ProPKD. En estas gráficas de la izquierda vemos como el declive de filtrado en nuestra cohorte es mayor a peor clase mayor, tanto en el total de pacientes como cuando se excluyeron los pacientes en enfermedad renal crónica estadio 1. Y finalmente se realizó un forest plot para ver la sensibilidad y especificidad de cada modelo predictivo y se objetivó que cuando los criterios de acceso al algoritmo de la DTA fueron menos restrictivos, aumentó la sensibilidad de este. Con respecto al volumen renal, presentar un volumen renal de más de 750 mililitros es un modelo muy sensible, pero no es útil en pacientes jóvenes, al contrario que presentar un volumen renal mayor de 1500 mililitros, que es un modelo muy específico, pero que pierde validez en pacientes mayores. La clasificación Mayo categoriza mejor a los pacientes que el volumen renal total de forma aislada, ya que tiene en cuenta la edad y la talla. El criterio de rápida progresión en función de la longitud renal, más de 16 centímetros y medio en pacientes de menos 45 años, resultó ser un modelo de predicción muy específico y la sensibilidad se pudo ver mermada ya que muchos pacientes aún eran jóvenes y no habían alcanzado esa longitud renal con la edad que presentaban. La clasificación Mayo por ecografía, como comentamos previamente, presentó muy buena correlación, por lo tanto, buena sensibilidad y especificidad. Y en cuanto al declive de filtrado, la pérdida de 5 mililitros de filtrado en un año resultó ser muy poco específico, impresionando que para que se pueda catalogar a un paciente como rápido procesador atendiendo exclusivamente al filtrado, haría falta un seguimiento de al menos 3-5 años. El criterio de declive de filtrado de 2,5 mililitros al año y 3 mililitros son sensibles pero poco específicos, siendo un poco más el de 3 mililitros. El criterio basado exclusivamente en edad y filtrado resultó ser bastante específico, al igual que el ProPKD, que como sabíamos es un criterio muy específico, pero que solo es válido en pacientes con síntomas precoces de la enfermedad. En cuanto a la historia familiar, se vio que tener al menos 2 familiares con llegada a terapia renal sustitutiva antes de los 58 años era bastante más específico que tener únicamente un familiar. Ya, a modo de conclusión, podemos decir que la clase Mayo por resonancia es el método que mejor predice la rápida progresión, que el algoritmo europeo ha quedado obsoleto y debe actualizarse en vista de las nuevas publicaciones, que la clasificación Mayo por ecografía puede ser útil en ciertas ocasiones en centros con difícil acceso a la resonancia, que la valoración de retrospectiva del filtrado no es útil en estadios precoces y que necesita de varias determinaciones para una adecuada utilización, y que el ProPKD solo es útil en un subgrupo pequeño de pacientes. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, soy Víctor Navas y voy a hablarles sobre el bicarbonato, la bicarbonatemia como un marcador subrogado de la densidad mineral ósea en pacientes adultos con acidosis tubular renal distal. Como introducción, simplemente decir que la acidosis tubular renal distal es una enfermedad minoritaria que afecta a la capacidad de excretar ácido en el túbulo distal y que, como consecuencia de la misma condición, se va a producir una acidosis metabólica hiperclorémica que, si no está corregida, pues va a tener un impacto en la salud mineral ósea. Sabemos que la acidosis metabólica mantenida estimula la actividad osteoclástica, liberando del hueso sodio, potasio, calcio y ácido fosfórico, y de alguna manera intentando compensar la situación de acidosis mediante el ácido fosfórico. Y por otro lado, inhibe la actividad osteoblástica de formación ósea.
Tenemos a nuestra disposición un nuevo compuesto, un nuevo medicamento, el ADV 7103 con nombre comercial Simnayal, que contiene un granulado de dos tipos de microcomprimido, bicarbonato potásico y citrato potásico, los diferentes tipos de gránulos que se van a administrar en estos pacientes una vez cada 12 horas, por el desayuno y con la cena. Vamos a investigar la correlación existente entre la densidad mineral ósea y potenciales marcadores biológicos en sangre o en orina. El fármaco hay que recordar que fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento en abril de este año para el tratamiento de la acidosis tubular renal distal y que se dispone de la posibilidad de emplearlo como uso compasivo desde ya. Hay varios pacientes, en total 9 pacientes en tratamiento. Se diseñó un ensayo clínico multicéntrico multinacional donde se incluyeron 30 pacientes diagnosticados de acidosis tubular renal distal, 24 niños y 6 adultos jóvenes. Estos pacientes habían sido previamente tratados con otros agentes activos, aunque no tuviera la indicación, alcalinizantes, y se tuvo la precaución o la consideración de hacer una densitometría ósea antes del tratamiento con el Simnayal y a los 2 años. También se midió en sangre bicarbonato, PTH, 25-hidroxivitamina D, 1,25 de hidroxivitamina D, fosfatasa alcalina ósea, calciuria y citraturia, lógicamente pues, en orina, y se van a determinar a los 3 meses después de entrar en el ensayo, a los 6, al año, a los 18 meses y a los 24 meses. Bien, y ¿cuál fue el resultado final? Bueno, pues vemos que al final del ensayo, al final de los 2 años, el promedio de bicarbonato en sangre es de 22,8 milimoles por litro, que podemos decir que entre el 69 y el 86% de los pacientes estuvieron bien controlados con unas cifras normales de bicarbonato a lo largo de las diferentes visitas. La calciuria pues, resultó estar en niveles adecuados en un 93 y 96% de los pacientes a lo largo de las diferentes visitas. La citraturia, bueno, pues el resultado fue de un 47% a un 71%, que fue mejor que lo previo, porque previamente estaban controlados con un 20%, y que no se detectaron variaciones significativas en los parámetros de vitamina 25, vitamina D y 1,25 vitamina D, o PTH o fosfatasa alcalina ácida ósea. El cumplimiento terapéutico fue muy bueno, fue del 79% en más del 75% de estos pacientes, ¿no? Con lo cual pues, podemos decir que fue un cumplimiento muy bueno. Resultados. Se observa que a los 24 meses hay una ganancia de densidad mineral ósea en el Z-score en columna lumbar. Es decir, los pacientes previamente al tratamiento con Simnayal tenían en baseline menos 1,1 unidades de Z-score y pasan a estar a menos 0,8 a los 24 meses. Y esto hay una ganancia significativa, estadísticamente significativa. Y en los adultos, solamente en los adultos, no en el resto de la población, se observó cómo el Z-score de densidad mineral ósea lumbar se correlacionaba muy bien con los niveles de bicarbonatemia. Fíjense en el índice de correlación muy alto, del 0,82, y esto lógicamente pues, tuvo una significación estadística. También se vio que la densidad mineral ósea era normal en un 46% de los pacientes y al cabo de los 2 años pasa a ser del 57% de los pacientes. Es decir, hay más pacientes con una densidad mineral ósea normal. Y ya para concluir, por último, podemos decir que el tratamiento con este nuevo medicamento, Simnayal, mejora y controla la acidosis metabólica en la mayoría de los pacientes, que los marcadores tanto en sangre como en orina pues no muestran una significación, una alteración, una variación a lo largo de estos 2 años, es decir, la PTH, vitamina D, hidroxivitamina D se mantienen estables, y que lo importante aquí que hay una ganancia del Z-score de densidad mineral ósea en columna lumbar, que mejora significativamente al cabo de los 2 años,
y que el bicarbonato plasmático tiene una magnífica correlación con el Z-score de densidad mineral ósea lumbar en los pacientes adultos, no en toda la población, curiosamente, pero en los pacientes adultos sí, y que por tanto se podría intuir o valorar la bicarbonatemia como marcador subrogado de la densidad mineral ósea en estos pacientes afectados por acidosis tubular renal distal, por lo menos en adultos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Ana Tato, nefróloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Voy a presentar brevemente el proyecto que estamos desarrollando, estudio para establecer la relación fenotípica-genotípica de la glomerulopatía focal y segmentaria. En primer lugar, querría decir que el proyecto lo promovemos desde el Hospital de Alcorcón, pero sin la participación de todos estos centros el estudio no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos los participantes por dedicarnos su tiempo y esfuerzo. Mención especial merece el equipo del doctor Miguel Ángel García, del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, que ha realizado el estudio de genética molecular. La glomerulopatía focal y segmentaria es la descripción histológica de una variedad de procesos patológicos que comparten un daño común sobre los podocitos y suponen la pérdida de la selectividad del filtrado glomerular. Tenemos formas primarias, secundarias, maladaptativas y genéticas. En este foro a nadie se le escapa la importancia de diagnosticar estas últimas. El objetivo de nuestro trabajo es establecer la asociación fenotípica-genotípica de la glomerulopatía segmentaria y focal de origen genético. Los criterios de inclusión de nuestro estudio fueron pacientes mayores de 18 años en el momento del consentimiento, con diagnóstico histológico de glomerulopatía segmentaria y focal y sin causas secundarias. Además, debían cumplir uno de dos criterios clínicos, o bien síndrome nefrótico resistente a esteroides, o bien proteinuria con albúmina sérica normal. Podían, además, tener uno de dos criterios histológicos, o proteinuria no nefrótica con fusión podocitaria difusa, o proteinuria con fusión no difusa. Es de destacar que pocos pacientes tenían el resultado de la microscopía electrónica. Recibimos 108 muestras de 104 familias. Algunas no se analizaron por llegar en mal estado, en otras no tuvimos datos clínicos suficientes. 3 se rechazaron por sospecha de hialinosis segmentaria y focal secundaria a obesidad. 15 de ellas la sospecha era de una hialinosis segmentaria y focal primaria, puesto que habían tenido respuesta a inmunosupresión. Finalmente se enviaron a analizar 80 muestras. El estudio genético lo realizó el equipo del doctor Miguel Ángel García en el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela. Se realizaron estudios de secuenciación masiva de las regiones codificantes y flanqueantes de los genes candidatos asociados a enfermedades glomerulares. Las características basales de toda la muestra son las siguientes. La edad media era de 39 años, prácticamente todos los enfermos, el 94% era de raza blanca, 2/3 son varones, la mitad hipertensos, 70% de los pacientes estaban en tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona y casi la mitad tenían antecedentes familiares de enfermedad renal. En cuanto a los criterios de inclusión, el 33% presentaba síndrome nefrótico resistente a esteroides y el 67% proteinuria con albúmina sérica normal. El filtrado medio era de 70 mililitros minuto y la proteinuria media de 3,3 gramos día. Algo más de la mitad de los pacientes tenían proteinuria nefrótica y el 60% presentaba hematuria. En 31 pacientes se identificó una variante genética relacionada con la glomerulopatía segmentaria y focal. Las variantes del colágeno 4 fueron las más frecuentes, 20 mutaciones en 17 pacientes. En segundo lugar, en 7 pacientes encontramos mutaciones en el gen de la podocina. El resto de los pacientes presentó mutaciones en diversos genes. Es de destacar que 3 pacientes de ascendencia africana presentaban alelos de riesgo de la polipoproteína 1. En relación a los pacientes con alteraciones del colágeno 4 se detectaron 20 mutaciones en 17 enfermos. 6 de ellos tenían una mutación de la cadena 5 del colágeno 4, 4 en la cadena 4 y 7 en la cadena 3.
3 pacientes presentaban 2 mutaciones en la cadena 3 del colágeno 4. Encontramos alguna diferencia entre aquellos pacientes con mutaciones en el colágeno 4 y mutaciones en el gen de la podocina. Los pacientes con alteraciones en el colágeno 4 eran mayores, tenían menos proteinuria, 2 gramos frente a 6,5 gramos en el momento de la biopsia, y menor filtrado glomerular, 72 frente a 129 mililitros minuto. Los pacientes que tenían 2 mutaciones en el colágeno 4 o que presentaban una mutación del colágeno 4 y alguna otra eran 10 años más jóvenes que los que solo presentaban una mutación del colágeno 4. No hubo diferencias entre la presencia de hematuria en los pacientes con mutaciones en la podocina y los pacientes con síndrome de Alport. Referente al criterio de inclusión, encontramos más casos de hialinosis segmentaria y focal genética en los pacientes con síndrome nefrótico resistente a esteroides, si bien la diferencia no fue significativa. La causa genética más frecuente dentro del grupo de síndrome nefrótico fueron las mutaciones en el gen de la podocina, si bien algún enfermo también presentó síndrome de Alport, y al contrario, las mutaciones del colágeno 4 fueron más prevalentes en el grupo de la proteinuria no nefrótica, pero también hubo en este grupo algún caso de mutaciones en el gen de la podocina. En cuanto a las diferencias clínicas entre formas genéticas y no genéticas, la verdad es que no encontramos diferencias entre la prevalencia de antecedentes familiares, la edad en el momento de la biopsia, el criterio de inclusión, el filtrado glomerular, la proteinuria. La hematuria fue más prevalente en el grupo de causa genética. En conclusión, en nuestro grupo seleccionado de pacientes con glomerulopatía focal y segmentaria, la causa genética es frecuente. No hemos encontrado características clínicas o analíticas que orienten a un origen genético. La principal causa genética son las alteraciones en el colágeno 4 y pensamos que el estudio genético es necesario en pacientes seleccionados para determinar el origen de la glomerulopatía segmentaria y focal. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes, ya estamos ahora en la última parte de esta sesión. Vamos a proceder a la discusión, creo que son 12 minutos, si me acuerdo bien de lo que nos han dicho. De manera que ya, supongo que estáis cansadísimos ya de todo el congreso, es la última parte. Vamos a ver, no hay preguntas, no he visto preguntas, no sé si tú... Y hay una, Ana. Perfecto, sí. perfecto, qué bien. Pues mira, vamos a buscar la pregunta y luego ya daremos nosotros paso a... A ver, espera que lo busque. Sí. Yo no la veo, ¿eh? Es una pregunta para la doctora Tato, de Viviana, y dice, en los estudios genéticos presentados, ¿se ha tenido en cuenta los hallazgos de significado incierto? No entiendo la pregunta, la verdad. O sea, el resultado de los estudios genéticos, los que damos como positivos es gente que tiene una mutación genética y un fenotipo que sea compatible con ello. Una mutación. Bueno, si nos quiere aclarar algo más, Viviana, puede seguir en el chat preguntando. Consideramos como mutación positiva las que son positivas o probablemente positivas. Vale. Yo por continuar con la pregunta, ya que estamos con la doctora Tato, has comentado que 54,8% tienen mutaciones en COL4, ¿verdad? De los que nos salen con estudio genético positivo, sí. Genético. ¿Y estos son mutaciones o polimorfismos? ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que son patogénicas? ¿Porque los algoritmos lo dicen así? O... Pensamos que son patogénicas, el estudio genético lo hacen los de Santiago, ¿vale? O sea que lo mío es sobre todo clínica. Pensamos que son patogénicas porque por la clasificación son, como decía, o claramente patogénicas o probablemente patogénicas, y después porque tienen todos un fenotipo que puede ser compatible. Cuando digo fenotipo es proteinuria y hematuria, lo que no tienen es sordera. O sea, eso no lo hemos preguntado y no sé si tienen sordera o tienen alteraciones oftalmológicas. Y luego, entre las variantes que habéis encontrado, aparte de la podocina, que es la más frecuente después del COL4,
he visto que habéis mirado algunos genes, entre ellos habéis mirado OCRL, que es DEN2. Sí. ¿No habéis mirado CLNC5? Porque también se expresa en el podocito. Probablemente sí, y probablemente no nos haya dado ningún signo positivo. Hemos mirado como 100 genes diferentes. O sea, los que indicas aquí son los que han dado alguna información, los otros del panel no los mencionas. Vale, vale. Muchas gracias. Pues yo agradecerte la presentación, que ha sido clarísima. Gracias. Yo solo por una curiosidad, por seguir con la doctora Tato, ¿esos genes están escogidos en base a antecedentes previos, alguna relación? Es el panel de genes que se utiliza habitualmente o que utilizamos habitualmente en el estudio de nefropatías genéticas proteinúricas. Sí. Perfecto. Yo quería preguntarle a la doctora Burballa, doctora Carla Burballa, no sé si tienes alguna pregunta tú, Beatriz, que quieras formular. Pues sí, tenía una, bueno, ahora le dirás lo del previo, enhorabuena, ya me uno para no hacerlo más tarde. No iba a preguntarles, no le iba a decir esto todavía, pero bueno, ya que lo has dicho. Bueno, pues adelantando acontecimientos ya me uno y tal, pero quería, bueno, debido a lo raro de esta enfermedad, evidentemente, en tan pocas familias, ¿no? Imagino que lo de la distribución por diferentes países es simplemente una cosa de que han respondido más unos que otros, ¿no? No es que tenga una distribución geográfica. No. De hecho, bueno, contactamos con la Asociación Europea de Nefropediatría, con la Asociación Europea de Nefrología y contestó quien contestó. Entonces sí que hay algunos que nos contestaron que no tenían pacientes y los que sí, pues respondieron aportando sus pacientes. Vale, era por saber si tenía alguna distribución geográfica o asociación HLA, algún tipo de esta. Y luego, por curiosidad, ¿hay estudios IWAS de esta enfermedad? No hay estudios de genoma completo en que se puedan identificar otras mutaciones, porque bueno, no todos, parecía que un 60% eran los del CLCN5, ¿no? O sea que hay todavía un margen ahí. Sí, bueno. se han mirado otros genes involucrados que podrían estar involucrados en la misma patogenia, pero no se han encontrado en ese 25% otros genes que causen ese fenotipo. Entonces sí que hay se han propuesto muchos, y se han mirado pocos, la verdad, pero no se han encontrado en ese 25% otros genes. Carla, yo te quería preguntar, perdón, te quería preguntar, ¿cómo es de fácil para un adulto que tiene la enfermedad de DEN identificar la patología, ¿no? Cuando puede que hayan otras manifestaciones clínicas asociadas y que no es tan claro como en un niño? ¿Cómo es de sencillo? Claro, en los niños sí que es más sencillo porque normalmente pensamos en el DEN como una patología pediátrica y tienen el fenotipo típico normalmente de DEN. Tienen pues hipercalciuria, han hecho algún episodio de litiasis en algunas ocasiones, algunos presentan nefrocalcinosis y tienen proteinuria. Sí que es cierto que conforme se va perdiendo función renal, por ejemplo, la hipercalciuria va disminuyendo y también van disminuyendo la proteinuria. Entonces, es importante que en un adulto varón sin diagnóstico de enfermedad, en la causa de su enfermedad renal, pues si tiene, por ejemplo, nefrocalcinosis, que es bastante frecuente, lo diagnostiquemos. Entonces, lo de la nefrocalcinosis, bueno, pues se puede ver en una de abdomen, en una ecografía y sobre todo hacer una historia clínica bien hecha con los antecedentes familiares, porque sí que es cierto que hay algún caso de novo, pero que normalmente hay antecedentes familiares de la enfermedad previamente y entonces se tiene que conocer muy bien esos antecedentes. Gracias. Yo también tenía una pregunta para Diana. Me ha parecido muy interesante lo que has contado, ¿no? Especialmente porque había dos casos, ¿no? Descritos de toxicidad en los miocitos, pero el ensayo que habéis hecho en el Clinic desde el 2018 a 2021 con esos 37 pacientes realmente ya es un ensayo que es importante. Entonces, una vez observada esta toxicidad en los miocitos, que no estaba reportada, sino simplemente como fatiga,
¿Cómo pensáis abordar el estudio? ¿Tenéis pensado seguir con el estudio y entender a través de qué mecanismos? Tú postulabas que puede ser el mismo que en el hepatocito, ¿no? La bajada de MP cíclico intracelular, pero ¿habéis pensado en modelos animales, puesto que hay modelos animales de la enfermedad, para ver si podéis ahondar un poco más en esos procesos? Todavía el modelo animal no lo hemos planteado como tal. La idea es ir siguiendo a la corte, y también hemos juntado datos con otros hospitales aquí de Cataluña para ver la incidencia total, por lo menos en nuestra área metropolitana. Y la verdad es que es una cosa que se va repitiendo de hospital en hospital. Y luego, si esto tiene alguna repercusión en la vida, pues no sabemos. O sea, por ejemplo, lo que se puede comprar es con el uso de estatinas, y lo que te dicen de estatinas es: no mires las ECAs, no busques lo que no quieres encontrar, y si llegas a encontrar alguna, si está elevado más de 10 veces, retíralo. La cosa es que nosotros teníamos unos datos basales también, entonces podíamos ver cuando elevaron, tuvimos los 10 elevaron más de 3 veces con respecto a su valor basal, y 3 más de 10. Entonces era una cosa que llama la atención, y que ahí dijimos, bueno, hay que sacarlo, y en el que llegó a 9000 tenía mialgias. Irlo midiendo según se pueda, y ya plantearnos sí, algún estudio en animales para ver cuál es la fisiopatología exacta, que sería interesante. ¿No? Porque parece que es una cosa que se va repitiendo, ¿no? Sí. Y lo habéis visto en un buen número de pacientes ya tratados, entonces parece interesante andar en ello. No sé si hay más preguntas. Beatriz, yo tenía una última. No tenemos más en el chat, así que si quieres puedes pasar. Para el doctor Navaserrano, cuando nos dice que los niños no correlacionan con el bicarbonato, ¿hay alguna razón que pueda explicar eso? ¿Solo en adultos? Espina, ¿no? Creo que no está conectado el doctor. Quería también preguntar si habían hecho en el estudio hombres y mujeres, pero no, lo dejamos para otra ocasión. Las preguntas. Sí, creo que ha perdido la conexión. Yo creo, solo bueno, no sé si tienes alguna pregunta más. Tenía una pregunta para Javier Naranjo, el doctor Naranjo, que, bueno, la verdad que felicitarte, porque es muy interesante esta comparación de estudios, y que nos viene a poner más de manifiesto, una vez más, pues la necesidad de actualizar esas guías, ¿no? y de tener cosas más claras de cómo diagnosticar esta enfermedad. Entonces, bueno, ya nos quedó claro está claro que la recomendación, bien por resonancia o bien por ecografía, es la que más se acerca en este diagnóstico. ¿Y qué peso le podrías dar ahí al perfil genético como parte adicional? Que evidentemente parece que no como parte diagnóstica por sí sola, pero ¿qué peso podría asociarse con la de la resonancia o ecografía? Sabemos que la carga genética es importante en la poliquistosis, pero se ha visto que en las distintas series que hay una variabilidad muy grande, tanto interfamiliar como intrafamiliar. Entonces sí que nos puede ayudar a saber a qué edad puede llegar ese paciente a terapia renal sustitutiva, pero el antecedente familiar y la genética por sí sola, creo que le falta potencia a la hora de ser una herramienta en la que basarse únicamente en ella. Habría que asociarla a otros modelos predictivos. Ahí está el ProPKD, que tiene en cuenta la genética, pero también le suma, puede tener antecedentes de manifestaciones clínicas tempranas y otras variables. Vale, sobre todo para la progresión, ¿no? Para analizar la progresión. Bueno, pues Ana. Yo quería recordar, es que no sé si Carla lo ha entendido, que su comunicación oral ha ganado el premio a la mejor presentación oral de esta. ¿Cuándo se lo has dicho? Con eso. Pues sí, se te va a mandar el diploma. Ya recibirás el diploma y has sido la premiada en esta sesión. Enhorabuena. Enhorabuena a todos, porque ha sido realmente unas presentaciones magníficas, muy, muy interesantes, de verdad. Y gracias por vuestra magnífica presentación y tiempo. Gracias.
Lo mismo, me uno a las felicitaciones y creo que ya podemos dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos y continuamos con el Congreso. Gracias. Gracias. Adiós, gracias a todos.